¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Para aquellos que han llegado recientemente, sean bienvenidos a esta casa del Señor, no hecho con la vida de piedra, sino de piedra arriba, que son cada uno de ustedes. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy me toca predicar. Hemos titulado El Salvador del Mundo. Está basado en Mateo 1, del 18 al 25. Esta carta me compartía con Yanni, lo que iba a predicar. Le decía primero en Mateo, y bueno, en realidad, aquí. De vez en cuando la comunidad rebelde no me hace pensar. Bueno, mientras me acomoda sola, bueno, los anteriores que predican, hermanos, ancianos de la iglesia, han estado definiendo sobre lo que al Señor le gusta de la iglesia. El mensaje ha sido siempre para la iglesia, para las últimas predicas. El rol de la iglesia, la predicación del Evangelio, ¿no? En la gracia del Señor que nos ha provisto. También sobre las ofrendas que agradan al Señor. ¿Cómo hacemos su voluntad del Señor? Y también últimamente el hermano Nando nos compartió que el Señor vuelve pronto. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el Salvador. ¿Por qué? Porque estamos ante festividades que el mundo señala como el nacimiento del Señor. Según los calendarios dicen que es el 25 de diciembre, ¿no? Y según los estudiosos otras fechas, pero eso no vamos a discutir. La cosa es que esta época celebramos la Navidad. Esa de Navidad nos dice que precisamente nuestro Señor vino en un tiempo determinado, ya establecido desde antes de los tiempos. Su designio fueron los tiempos exactos para la venida de nuestro Señor. Y estos tiempos se cumplieron ya. Él vino en un determinado momento de la historia. Él en ese tiempo fue muy importante. Tan importante fue que el mundo se dividió en dos. El mundo se dividió en el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora estamos viendo que el Señor se manifiesta ante todo el mundo por parte de su iglesia. Eso somos nosotros. Entonces tenemos que saber bien para qué vino el Señor, cómo vino el Señor, en qué condición vino nuestro Señor. Y el tema, como decíamos, el título de la prédica es El Salvador del Mundo. Entonces, pero estas fechas, como es normal en el mundo, muestran, ¿no? Esa es la porción bíblica. Vamos a poner pausa para que quede ahí y todos podamos leer. Acá se van a quedar aquí. ¿O hay pausa ahí también? ¿Hay pausa? No hay pausa. Seguimos adelante. Como debemos decirle, hermanos, el tema no trata de que si es justo poner una bolita, si es justo poner el pesebre, ¿no? El bonito navideño. El tema no es ese, ¿no? El tema es si el verdadero pesebre de tu corazón está en la sociedad, ¿no? Ese es el verdadero tema. Lo demás es accesorio, son adornos, son cosas externas, son cosas sin importancia. Yo me acuerdo que cuando era chico,
estaba mi padrastro, él siempre ponía mi hermana de nacimiento justo en el momento mismo, el 24 o 12 de la noche, para el 25 ya ponía, lo armaba, todo lo armaba en 2 horas, 3 horas, a medida que pasaba el tiempo ya lo armaba, pasaba a las 12 y así sucesivamente. Y era una cosa de que ya al mismo se olvidaba, ¿no? Se olvidaba y no contaba algunas cosas, ya lo dejaba para otro día. Era como que breve estaba hecho. Y después lo dejaba y lo desarmaba ya no en papel de rey, no, ya lo desarmaba para Semana Santa, pero todo el tiempo estaba en el nacimiento. Porque era una cosa colosal, le gustaba hacer las cosas enormes, ¿no? Entonces, como le decía, estas son importantes. Si lo hacemos o no lo hacemos, si es lícito o no es lícito. Lo real, lo concreto, lo valedero, lo que es de bendición, como le decía, es lo que está en nuestros corazones, ¿no? Si es el Salvador, es el Salvador de nuestras vidas. Si ese Salvador ha hecho su obra en nuestro entorno, ¿no? Si en nuestras vidas puede dar testimonio que Él ha sido el Salvador de nosotros, ¿no? Si Él vino a cumplir su misión verdaderamente de nosotros, ¿no? Es decir, que nuestro Señor lo hemos recibido verdaderamente como tal. Y vamos a ver en esta porción de la palabra que el Señor empezó a hacer su obra y su ministerio, y bien llega a este mundo. Y bien se plasma en esta familia que le tocó estar, ¿no? De José y de María. Tal vez el mundo ahora nos afanamos en otras cosas, ¿no? De repente el entorno nos dice que es importante también lo económico y lo material, ¿no? Recibir una gratificación, ¿no? Esperar a hacer las mejores ventas del año también, ¿no? Porque la empresa comercial necesita activarse y que tiene negocio, pues tiene que multiplicarse, ¿no? Para poder vender más, aún más. Tal vez estas fechas nos llevan a esas áreas, ¿no? Pero tal vez también recibir menciones honoríficas por nuestra labor desempeñada durante el año, ¿no? Los profesionales, los policiales, los diplomas, medallas. Todo esto es la fiesta, el intercambio de regalos. Todo esto va caracterizando estas fechas. Entonces vamos viendo que el mundo también nos juega unas situaciones que nosotros también nuestra mente se va por ese lado, ¿no? ¿Qué sucede cuando nuestra mente, nuestra concentración, nuestra atención se fija ahí por esos lados, ¿no? Y empezamos a bajar el fruto central de estas actividades, ¿no? A otras cosas, nos afanamos más de la cuenta, ¿no? Nos estresamos muchas veces porque el regalo tiene que estar, porque la comida tiene que estar, o porque es así muchas veces, nos llevan por esos caminos que nos hacen muchas veces tropezar, porque en la calle tenemos gran concepción, gente también que no es cristiana, que también quiere celebrar, porque todo el mundo dice que quiere celebrar algo, ¿no? Y la religiosidad oficial también que hace esas actividades, entonces encontramos muchas veces que nos enfrentamos en situaciones difíciles, ¿no? El hombre no puede ocupar el lugar del tercero, y el hombre también tiene que recibir los regalos de la ser humano, está anhelando los destinos. También nosotros nos hacemos, somos parte de eso, pero nos hacemos el centro de merecer, ser merecedor de los galardones que el mundo extiende también en las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, el mundo ha hecho que estas actividades pues saquen satisfacción. El hombre ocupó el lugar del Señor. No, hay dibujitos que hacen caricaturas en que, por ejemplo, al niño el bebé lo pone y Papá Noel se sienta ahí en el pesebre, ¿no?
esas cómics que hacen. Y realmente grafican esa situación que caracteriza estas fechas, ¿no? Otro cómic que vi también es que un hijo sentado en la falda de Papá Noel le dice: ¿tú cómo estás en la Biblia? ¿No? En su inocencia, ¿no? Entonces, ahí es algo que él representa y que refleja lo que se vive en la actualidad en estas fechas, ¿no? Entonces, vamos a dar lectura a esta parte y vamos a orar también para que el Señor siga con nosotros en esta predicación. Padre mío, como sé que te damos gracias por esta porción de palabras que vamos a leer. Sé tú, Señor, poniéndote en el centro de nuestras vidas. Sé tú, Señor, haciendo que nuestro corazón sea tu presente, Señor. Cuando tú, Señor, seas el centro de nuestras vidas. Y no que el mundo sea el centro de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por ello. Y guía y ayuda, Señor. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Estando desposada su madre, Miriam, antes que se juntara, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, pero no quería exponerle la pregunta pública, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, que aquí, sin antes de Dios se apareció en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado de ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel. Interpretado es: con nosotros Dios. En otra versión dice: Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús. Sabemos que el Evangelio de Mateo, estos evangelios sinópticos, o sea que tienen teones paralelos, es escrito para los hebreos, ¿no? Está escrito en hebreo. Y precisamente acá empieza Mateo describiendo cómo fue el nacimiento de nuestro Señor y resaltando la centralidad y la misión de Cristo. Dice, ahora viene el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así, ¿no? Y acá también hay un personaje importante que es José, claro, María también. Y le da mucha importancia a este tema. Y vemos previamente en la Biblia, comienza este evangelio hablando sobre la genealogía de José, ¿no? Ahora ver todo, digamos, tecnológico, de dónde viene el linaje de José. ¿Es por qué? Porque al mundo judío también le era muy importante. Y es muy importante porque marca hechos trascendentes, ¿no? Situaciones para el judío verdaderamente importantes. Y más si esta carta está escrita para el pueblo hebreo. ¿De dónde viene? Por la connotación, profética, que cierra el nacimiento del Señor. Y es un evangelio en el que habla mucho de ello, porque necesariamente tenía que llegar a sus lectores que eran hebreos, al mundo hebreo. Entonces, por eso que el énfasis en esta parte, la importancia de Mateo es por la relevancia, como decía, que le da a la figura del varón. Entonces, como lo hemos visto, dice que estaba en una situación, la narrativa nos dice que José se encontraba en una situación muy difícil.
consumar el matrimonio con María. Y se ve con la noticia que cada vez esta situación a José lo llena de confusión también. Una situación nunca esperada por él. Una situación que duele. Él la amaba. Él la escogió para que sea su mujer. Carne de su carne, una sola carne en el momento. La noticia que dijo no era él. Justo en el momento cuando él iba a hacer trascendente su matrimonio. Pero aún el ángel no se la había presentado cuando la vio carmencita del Espíritu Santo. La primera opción hubiera sido lo más humana, como lo fue, y como cualquier persona le dice, es sentirse defraudado. Para José en su mundo hebreo judío, él tenía que apelar a sus costumbres, a sus ritos, y esas eran muy duras. ¿Qué hago? ¿Qué va a suceder en esta circunstancia? Le está tocando vivir a José. Pensar que era su esposa. El matrimonio sin mancilla, dice la palabra que agrada a Dios. El único motivo por el cual un matrimonio podía disponerse en Dios. Le sucedía a José. El anhelo es seguir, ¿no? Con ese linaje trazado de sus antepasados era también un anhelo de él. Pero recibir esa justicia que último punto no era de él. El matrimonio instituido por Dios no se consumaría. Pero no era el sentirse de José. Él tenía que encontrar y buscar en su corazón qué acontecería después. No podía aceptar y dejar de honra a su amada prometida. Pero Dios le puso el motivo exacto por el cual tenía que aceptar esa realidad. Todos hablarían de él, pero seguiría firme por la convicción de ver cuál era su propósito de Dios en esta prueba. Y vino la respuesta de Dios. El Señor no abandona sus frutos. Si leemos también el Evangelio, dice que José, su marido, era justo, no quería responder a la vergüenza pública y se propuso responderle en secreto. Sí, pues José fue embarazoso, es decir, que tenía una conducta intachable. Claro, la verdad es que no es justo ni uno, pero su testimonio hablaba de su naturaleza de él. Es un hombre correcto. Un hombre que nadie podía señalar. Justo lo subraya Mateo. Nosotros tal vez para la mirada de Dios también podemos dar esa imagen de ser justos. Es muy evangélico cuando es fiel al Señor, es temeroso del Señor, siempre da un ejemplo y para mí, y más en este tiempo, donde está plagada de ejemplos malos en la televisión, en nuestro entorno laboral, las mentiras, la deslealtad, hay mucho de eso. Entonces, el cristiano puede hacer la diferencia. Puede tal vez decirnos que somos justos en todo. Y José también lo era para el resto. Hemos sido renacidos para manifestar la gloria de Dios en este mundo. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestros testimonios. Ser justos ante la mirada de la gente es una cualidad que debemos preservar. Así lo era José. El Señor nos hizo justos en la muerte de la cruz. El Señor, si bien es cierto, en la crucificación de la cruz, nos limpió de todo pecado, pero unos pocos mantenemos una caída en nuestra vida. Muchos
muchos estarán mirando cómo es un cristiano íntegramente. Esto no había sido del todo tan. ¿No? Después su computadora abierta y vieron pornografía de repente. No, porque hay estaban muchos cultos. Esto que la palabra dice que no hay cultos de uno. Porque no sabemos cómo estamos en nuestro interior. ¿Qué hacemos en los cultos? ¿Qué hacemos en cuidados? ¿Qué hacemos cuando manejamos el carro a solas? ¿Dónde se nos van las miradas? Tenemos una naturaleza aún humana, aún carnal. No somos del todo espirituales, no nos llama a ser espirituales. Es como David, el salmista que puede decir al Señor, yo creo que tú puedes ser de David, que le pide al Señor, escudriña de lo más interno de nuestro ser. Le dice, examíname, a ver, pruébame, escudriña mis riñones y mi corazón, en el lenguaje de ellos. José era un parajusto de la palabra. Sí, pues, él vivía por la justicia de Dios. Él vivía haciendo la obra del Señor. Era temeroso del Señor. Era aquel que tal vez la palabra dice que justo vivirá por la fe. Y su fe era esa. Que Dios le había dado a su amada, a quien conocía, no en la carne, sino en el espíritu. No podía ser desleal, sino que estaba guardándose para él. Él sabía quién era María. Él sabía quién era ella. Una mujer también íntegra, una escogida del Señor, una bienaventurada para los mismos ángeles que le manifiestan ella. No podía él entender que una mujer con esas características espirituales podía decir que el hijo de él era el otro. Que había sido concedido por el Espíritu Santo, tal vez momentos de confusión le estarían carcomiendo su corazón. Aún el ángel no le había hecho nada, él ya había puesto en su medio refugiada, pero era justo. Él sabía que de todas estas aflicciones el Señor lo iba a librar, como dice el Salmo 34, 19. Pero esto tiene que tener un porqué. Él tenía que buscar el propósito de eso, porque todo está sujeto a la voluntad del Señor. Nada está al libre albedrío. Cae una hoja que es por la voluntad del Señor, que no está en familia que es por la voluntad de Dios. Él quería saber cuál era la voluntad del Señor. Él se negaba tal vez en su corazón. Tal vez las costumbres, como decía, su ley le decía que había que descargarla, deshacerla, repudiarla. Él también sabía que tenía que pasar acciones para encontrar la razón de Dios en su vida. José pasó una prueba de fuego, aceptar que no era el padre biológico de su prometida, que estaba ya embarazada. Tenía que esperar el obrar de Dios. José, el varón escogido para ser padre sustituto de quien va a ser su propio Salvador, era fiel a los designios de Dios. José se dio frente a la vergüenza pública, no solo por su amada, sino por su propia calidad de hombre juzgado, tal vez para otros. No podía estar pasando esto, debía dejarla tras buscarlo, sin aspaviento, en secreto, con mucha pena. Él mismo en ese momento necesitaba una ayuda, algo que cambiase esos designios. Los inciertos momentos de tristeza y de desazón, pero su mente se resistía a creer en esa deslealtad. Ella así no era. Eran los dos fieles. Temerosos de Dios. Ella escogida entre muchas, bendecida entre las mujeres, escogida para ser madre del Hijo del Hombre, no podía creerlo, la amaba así como su hijo mismo a María José, porque podía dar su vida, es José por María, y no quería estudiarla. Apartarse de ella era desgarrarse, pues ella debía hacer carne con él, su ansiada esposa, su anhelada, la que descubría el vino blanco y limpio para su lecho Portugal, se alejaba de esos planes por unos instantes. Pero Dios misericordioso
Presto padre debía permitir a José ser padre terrenal del hijo, del cual tenía complacencia. Que sea José quien le dé sus primeros rudimentos varoniles y le permitiría conocer a su verdadero Padre celestial. José, de quien tener el ejemplo de oficio como carpintero, no podía dejarlo sin respaldo moral de su personalidad como aquel justo del Señor. El Señor tenía unos planes diferentes totalmente a su misión inmediata. Dice el versículo 20, y pensando él en esto, ve a qué más del Señor. Se le apareció el sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el engendrado en ella es del Espíritu Santo. Él lo sabía. Encontró respuesta a su clamor. María le confesaría que está gestando el no del Padre. Su pensamiento está viendo largo hasta que la misericordia perfecta y justa daría en su corazón devastado y se mataría adelante como un querido. Tal vez oración en ese momento para la respuesta habría sido: Señor, tú eres roca fuerte y fortaleza para salvarme. El ángel le dijo: no temas, mantente en tu fe. Sigue creyendo en la fidelidad de Dios, que ha escogido, así como a María, para que sean padres del hijo que están esperando, pues defiende de la santidad de Dios. Es de Dios, es de ustedes, así como la promesa que dice: hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Es de ellos, como de todos nosotros. Ese fue el primer acto de oración. Lo salvó a José de la desesperanza. Lo salvó a José de su discurso, de despedir a su esposa, de refugiarla, cosa que no quería. Durante la ley de la religión, su tiempo que tenía que haber hecho, vino ayuda del Señor. Como dice Salmo 32, dime a mí tu oído de rescátame pronto. Vino el Señor a rescatar. Él fue quien salvó de estas instancias de sosiego, de desasosiego a José. Ahora son padres llenos de gozo de su Señor. No hay más incentivo, ahora hay un propósito. Criar a un niño como cualquier otro, pero en los designios del Padre, de su verdadero Padre. Él era el lleno de espíritu, sin mancha alguna, inmaculado, incontaminado, puro y limpio, sin malicia. Como lo dice Hebreos 7:26, dice que tal sumo sacerdote al lado de Jesús nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. El ángel siguió diciendo: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y verdaderamente el Señor obra en justicia. Llamará por nombre Jesús. Existe este evangelio de Hebreo, nombre de Yeshua. Yeshua. El griego, que era el idioma oficial que entendía el pueblo de Israel en estos momentos, es Jesús. Nosotros le decimos Jesús. Su nombre significa Yahvé salva. Yahvé salva. Porque así está escrito, que él salvará el mundo. Él nos salva de la condenación de nuestros pecados. Él nos salva de esas dudas que pueden salir en nuestras vidas. Y que no ve más allá de las circunstancias momentáneas. Muchas son las situaciones que podemos pasar. Muchas son las circunstancias adversas que vamos a confrontar. Muchas son, tal vez, los momentos en que nosotros damos la espalda al Señor.
Y lo cuestionamos, ¿por qué me toca vivir esto a mí? Y empezamos a jugar con nuestras propias fuerzas. Y no esperar cuál es la voluntad del Señor. Y no buscarle, y no clamar a Él, Señor. Hazme ver por qué pasa esta prueba. ¿Por qué la iglesia me pasa también esta prueba? ¿Por qué somos infieles también nosotros? ¿Por qué queremos esa voluntad de hacer las cosas que te agradan? No lo hacemos. Pablo decía también, ¿no? Cosas que yo no hablaba hacer, las hago. Él mismo se daba cuenta de que había situaciones con enfermedades que él padecía y decía, Señor, quita, por 3 veces lloró y el aguijón en la carne. Y bueno, el Señor respondió en la tercera vez. ¿No? Vas a terminarse, ¿sí? Sabía que algo tenía que cambiar aún en su vida. Y muchos de nosotros tenemos estas situaciones que queremos pasar. Y debemos esperar cuando la voluntad del Señor. Debemos mantenernos en oración, en la firmeza de tomar su palabra y aferrarnos a ella. Eso es lo lindo. Que tenemos al Salvador, al Verbo de su carne. Tenemos su palabra que nos sostiene día a día. Pensamos en los 19 que estamos desarrollando, el culto de oración nos magnifica eso. Que su palabra está en nuestra delicia, que su palabra está en nuestro consuelo, que su palabra está en nuestro gozo, está en nuestra fortaleza para poder pasar esos momentos angustiantes. Nunca está en nuestro Señor. El vino de salvar al mundo. Un santo inocente de nuestros propios pecados. Necesitamos al santo que no conoció el pecado, que por nosotros fue hecho pecado, que por nosotros fue la buena sepultura. Él nunca hizo maldad. Dice Isaías 53, hablando del Señor, y pusieron su sepultura con los impíos, pero convertimos en suicidio, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El niño nacido será el Salvador, nos sacará del oprobio de la conversión. Estamos destinados al castigo para la fiesta, por atentar a la santidad de Dios, por no ser infieles, porque muchas veces hemos sido cobardes que hemos sido vencidos, para hacer su voluntad, y por fin muchas veces hacer la voluntad. Pero en Cristo ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 4. Pues ahora asumirá nuestra condena y cambiará de lugar por nosotros. Él va a desatar nuestras ataduras al pecado. Él nos ha ofrecido libertad. Él nos está salvando de la opresión, de la cadena de Satanás. Dice que ya no hay más aguijón, no hay más argumentos para el acusador con cual señalarnos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Como dice Pablo en la carta a los Corintios, primera carta, en versos 55, capítulo 15. Él nos está mirando un castigo eterno. Porque después de la muerte no es que desaparecemos, no es que ya se acabó memoria de una de nosotros, sino que hay una cara para que se Cristo Jesús. Es condenación, castigo eterno. Tal vez algunos piensan tal vez que aún tienen una oportunidad en la vida, porque después de muertos se van a reencarnar durante 7 generaciones, 7 seres vivos, y de ahí van a ir purificando su karma para llegar a tener una vida feliz y eterna. ¿Quién probó eso? El Señor murió y resucitó. Y tal como está establecido para los jóvenes, que mueran una sola vez y después de estos juicios, lo que se
Él nos salva también de la ira de venidera. Porque no es que el mundo desaparece, no es que viene el mundo y se acabó, sino que viene la ira de Dios para los que no están dentro de su gracia, para los que rechazaron y no aceptaron ese regalo merecido de salvación y de eterno. Dice primero de Tesalonicenses 1:10, y guardar los cielos perdidos, al cual Jesucristo nos va a Jesús, y nos libra de la ira venidera. Vino a salvar a los que estaban perdidos del pecado mortal, del pecado invencible, del pecado condenatorio, finalmente condenado por nosotros, muerto por nosotros, pero resucitado por amor a nosotros. Él nos historia y esa es su historia. Y todo esto aconteció para justificar los hechos por el Señor mediante cuando dice, he aquí, la Virgen quedará encinta y hará un hijo, y pondrá por nombre de mujer, y el pecado de Dios con tal vez muchos podemos cuestionarnos, pero ¿para qué aconteció todo esto? Si Dios siendo Dios puede hacer que todo vaya bien, ¿por qué esto estaba planeado desde antes de la creación del mundo? Estos cuestionamientos son reales, son aceptables para algunas circunstancias, pero eso muestra que nosotros, la verdad, somos todavía aún tenemos una mente no al nivel, una mente eterna, atemporal de Dios, que Él creó hasta el tiempo mismo. Se manifestó en un tiempo de esclavitud. Entonces, Dios estuvo siempre, no es nosotros lo apartamos de nuestro lado. Pero solo hecho de fijar en lo más minúsculo de un acto insignificante de la belleza que nos alejamos de Dios, porque es santo. Él para nosotros es un pecado que ni cuenta contigo, no nos damos cuenta. Minúsculo, sencillo. Muchas veces un pecado ministerial, un pecado blanco, pero ese pecado nos aleja, nos aparta de Dios. Él vino para rescatar a nosotros que estamos en la oscuridad de nuestra ceguera. José, para un justo que yo. Él sabía de los estatutos y preceptos de Dios. Como nosotros cuando leemos este caso, él lo estaba en la palabra. Así que él apeló a esa palabra. Mi mente de repente se invita, cuando decíamos para muchos, un desafío de esperanza. Pero él tenía que confrontar ante esa evidencia, de lo cual él se agarraba siempre, que era la palabra. Tenía que aferrarse a la evidencia que lo que estaba soñando era cierto. Eso es lo que uno debe hacer. Porque un sueño se le apareció a nadie. Y me manifestó cosas reales. Que podía corroborarse en la palabra de Dios, en los profetas, en la ley, lo que estaba diciendo. Y esa es la particularidad que uno también tiene que tener en cuenta. Porque van a venir muchos en el nombre del Señor, nos van a decir historias y argumentos muy convincentes, rodeados de cosas maravillosas, de milagros. Y dice el Señor,
o el Señor está mañana en el nosotros debemos por tratar la palabra. Debemos corroborar si es lícito, si es verdadero lo que está diciendo. Tenemos que analizar si también que nos dice tiene una vida correcta ante el Señor. Y tenemos que ver que los que nos siguen también son correctos ante el Señor. Y José salía de la palabra, porque era que Señor era justo. Él sabía que en Deuteronomio 13 al 4 decía: no escucharás las palabras de este profeta o de aquel soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios por todo vuestro corazón, por toda vuestra alma. En pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fieles. Él tenía que constatar en su corazón, porque él guardaba la palabra del Señor, en el conocimiento pleno de la voluntad del Señor, existe lo maravilloso. Tenía que conocerlo. Lo que estaba diciendo el ángel era el mensaje de Dios. Porque el Señor también a nosotros, a través de Juan, en su carta primera, versículo 4, capítulo 1, dice: amados, no creéis que soy espíritu, sino probad los espíritus que proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces tenían que corroborar, comprobando ante la luz de las Escrituras, que decían: ¿qué decían las Escrituras antiguamente? Dice Isaías 7:14: por tanto, Adonai mismo dará señal. Ve aquí la Virgen que dará el fruto y dará un hijo, y su nombre es Emmanuel. Era cierto lo que decía. Estaba confirmando lo que María le dijo. Otra de las cosas que tenía que cobrar conscientemente inmediato, fuera amante de la palabra del Señor, era que decía que venía por la siguiente la mujer y una construcción original. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú quieras calcañar. Decía Jesús. Eso lo dice Jesús. También nos dice que iba a ser la descendencia de aquí. O sea, el linaje de José era también pasaba por David. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para imponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Entonces, eran muchas las evidencias en las que José podía constatar que lo que decía el ángel era cierto. Entonces ya todo calzaba con esta actitud. Una mujer escogida, una mujer bendecida, una mujer llena de cualidades y atributos, para un hombre justo como José, tenía que reunir esas condiciones proféticas. Y él mismo también tenía que cumplir las condiciones proféticas, porque su descendencia a ambos lados era por la línea de David. En Lucas se narra cuál es ese algo genealógico de María, que también pasaba por David. En ambos casos, los dos eran los pueden corroborar. Nuestro buen José creyó y obedece el mandato de Dios, la recibió a su mujer. Dice el versículo 24 y 25: y levantando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre José. Y recibió a su mujer. Qué lindo, ¿no? La vez pasada en estos momentos de confusión, es un momento de intranquilidad, es un momento de desesperanza,
de haber pasado esos momentos de tristeza, ya corroboró lo que el ángel le dijo y recibió a su mujer. Tuvo una gran familia y la respetó hasta que el hijo que tenía el diente saliera de la noche. Porque dice, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo. No la tocó hasta después. Esperó 9 meses. Y vivió una vida familiar plena, como un matrimonio, según lo decimos el Señor. Dice la Biblia que dice que tuvo hermanos. Está claro, en Mateo 13:55. Cuando lo vieron que era el vecino, que era José, que se había criado con ellos, todo el mundo lo conocía. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Precisamente José tuvo una vida con María plena. Jesús tuvo una gran familia. Jesús tuvo hermanos. Y todo el mundo así lo presionó, Mateo, que lo habían conocido. Y José estaba gozoso, plenamente alegre. Su corazón rebosaba de alegría y daba gloria a Dios, pues él también era el favorecido. Dios había visto su humildad aceptar a la mujer de Dios, por eso fue magnífico. La amó con un amor sacrificial, se esperó hasta que dio a luz. Ese es el mismo amor que Dios nos manda a amar a nuestra mujer. Dice la palabra que nosotros vamos a amar como Cristo amó a su iglesia. Un amor sacrificial, porque el sacrificio de nuestro Salvador fue un sacrificio. Y el amor que nosotros vamos a dar a nuestra esposa es un sacrificio. Un amor que ama a pesar de las circunstancias externas, adversas, aunque el resto lo señale que tenía un hijo que no era de él, la recibió por mandato de Dios y la amó con todo su corazón, porque también es un mandato de Dios que amar. El amor de Jesús lo empuja a ser nuestro Salvador. Jesús, por lo destino de Dios, salvó el matrimonio de José y María. Fue el gestor de su unión, de su familia, feliz y bendecida. También el Señor viene a la Escritura de su familia. También el Señor viene a salvar a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Fue su primer acto de salvación. Ese matrimonio no fue posible. Él consoló ese corazón de José. Él nos va a consolar a nosotros en estas circunstancias difíciles que nos toca vivir como pareja, como matrimonio. Y son muchas las situaciones que como familia, como matrimonio, vamos a encontrar en las dificultades de vivir. Él va a ser el Salvador del varón, de la mujer, del esposo, de la familia en general. Tiempos en que la familia está evaluada, tiempos en que la familia es ruidoso, tiempos en que el matrimonio ya son del mismo género, tiempos en que el varón dejó de ser varón y causó a su liderazgo en la familia. Ese es el tiempo que nos toca vivir. Acá en el país, nosotros, los cristianos, que entendemos que el matrimonio ha sido instituido por Dios, y tal vez tenemos la idea de que el divorcio es lo que destruye esta institución del matrimonio en el país. No lo es. Aquí se convive. Aquí se convive y no se casan. Es el país que tiene más ese tipo de relación de unión.
señal de que las mujeres han llevado un índice de convivencia, es decir, que hay más hombres que tienen más mujeres, que cohabitan dos, tres familias. Eso es lo mismo en el matrimonio. Entonces, encima se viene a pregonar la unión civil. Entonces nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios, evangelizando, trayendo las buenas nuevas de salvación, y salvación también a la familia, y salvación de nuestra propia existencia, para ser varones justos, para ser líderes de esta sociedad que no tiene referentes. Es triste ver que estamos viviendo en la cultura política actual. ¿Quién es el mejor? El menos apto. Aquí escogemos. No es justo, ni la apariencia. Jesús es el Salvador. Él puede ser el Salvador de nuestro país. Pero si nosotros también pregonamos el Evangelio de una sana doctrina, no venimos del deseo de comer a la gente, no engañándolas con palabras adornadas, no haciendo show y espectáculos de la iglesia, sino manifestándoles que el amor de Dios ha venido para que nos arrepintamos de nuestros pecados, que volvamos nuestros pasos hacia Él, que Él es justo y fiel para perdonarnos, que Él nos da perdón, que Él murió en la cruz, que todos nuestros problemas no son resueltos por este acto de magia, sino todo lo contrario, que vamos a tener esta aflicción, pero de todas ellas que el Señor nos sacará. Nosotros tenemos esta instrucción para asistir y humillado al Señor, siendo humanos humildes. El Señor va a tocar fibras de aquellos que no lo conocen aún. Este fue nuestro Señor, el Salvador del mundo. Dice en 1 Corinthios 13:6, e indiscutiblemente grande es el misterio de la tierra, porque se escucha. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo, recibido a ti en gloria. Y así como Él, cuando entró al templo y leyó los rollos que caían diciendo que Él había venido para Él. Cuando leyó dijo, el Espíritu del Señor está sobre ti, porque me ungió para alcanzar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista castigo, y a enviar libertad a los oprimidos. Esta es la verdadera Navidad. Este es el nuevo nacimiento que debemos proclamar. Que Jesús es el Salvador del mundo. Que Yeshua, que Dios es Jesús, como dicen en hebreo y en griego. En castellano no se el Señor, el Salvador del mundo. Que venimos a sacar a los que tenemos aquí. Amén, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Vamos